Buenos días. Buenos días. Bueno, primero y ante todo quiero agradecer a ESIC una vez más la oportunidad que me da de compartir con todos vosotros y con todas vosotras los resultados de las últimas investigaciones en esta cosa que hemos llamado persona no consumidor. El origen, vamos a ver si funciona la tecnología. Sí. ¿Lo tenemos o no? No. Bueno, yo sigo, pues yo lo tengo aquí y os lo voy contando, ¿sí? El origen de este libro surge cuando, dentro de lo que es, digamos, todo el cambio y toda la crisis que ha venido ocurriendo en los últimos años, de repente te preguntas, y ese cambio de época, si todo ha cambiado. ¿Había cambiado todo? ¿Cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? O sea, realmente, ¿cuál ha sido el grado de evolución? ¿Había algo que no hubiera cambiado y que, por lo tanto, nos permitiera tener algo donde agarrarnos? Y la respuesta es que, efectivamente, todo había cambiado y mucho. Pero había cosas y había situaciones que realmente no habían cambiado tanto. Y eso es exactamente lo que trata persona no consumidor. Es decir, nos dimos cuenta, cuando se hace el estudio, te das cuenta que en el 1,5 millones de años, los que habéis visto la portada tiene 1,5 millones de años, que es cuando el Homo erectus surge esa gran evolución de su cerebro y empieza a configurar lo que es hoy el actual Homo sapiens. No podían cambiar 7 años de iPad o 10 años de iPhone, ¿no? Entonces, sencillamente, lo que nos encontramos a la hora de hacer la investigación era que efectivamente estos factores no habían cambiado y que había una serie de nuevas disciplinas, antropología, neurociencia, todo el análisis hormonal, que nos indicaban una nueva forma de ver a la persona, no tanto al consumidor como a la persona. Y por supuesto y por descontado, que todas las nuevas tecnologías y los desarrollos tecnológicos que se estaban produciendo, realmente lo que estaban haciendo era pasar cada vez más el poder al consumidor de esas instituciones que, como se ha mencionado aquí, se habían constituido a partir del siglo XVIII, XIX o XX en relación a lo que era el capitalismo. Espero a ver si nos pueden... David, ¿tú crees que podemos tener señal? Para que veáis un poco, porque hay... Aquí estamos, aquí, espera. Mira en el otro puerto, a lo mejor, ¿sí? Bueno, voy a continuar, porque si no retrasamos el evento. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Realmente la mentalidad del siglo XIX y la mentalidad del marketing era realmente fomentar la venta de los productos, para lo cual nosotros necesitamos fundamentalmente 3 cosas. Uno, necesitábamos entender cuáles eran las necesidades de los consumidores, necesitábamos saber cuáles eran sus deseos, en esa eterna debate de si creamos necesidades o no creamos necesidades, y finalmente necesitábamos, por lo tanto, generar una actitud positiva hacia nuestro producto o hacia nuestro servicio. Y eso era realmente lo que nosotros estábamos intentando hacer a la hora de explicar en las clases o incluso hacer las estrategias de empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que estas nuevas tecnologías y estas nuevas técnicas lo que nos permiten entender es que la persona es mucho más que el consumidor. Es decir, nosotros tenemos motivadores evolutivos, tenemos motivadores intrínsecos, tenemos círculos de influencia que son absolutamente fundamentales a la hora de desarrollar redes sociales. Teníamos y hemos empezado a medir un poco lo que es todo lo que es la memoria, lo que son los recuerdos, y el poder tener la técnica y la tecnología que hiciera capaz o que fuera capaz de medir cada uno de esos impulsos realmente nos ha aportado una información vital, y es que la persona es mucho más que el consumidor y que el hecho de no estar utilizando esas técnicas y esas tecnologías estaba haciendo que realmente el consumidor, que los departamentos de marketing, nos perdiéramos mucho del comportamiento del consumidor porque estábamos ignorando a la persona. Estoy aquí, como están tocando me modifica esto, pero creo que vamos bien, no os preocupéis. Bien. Hay distintos ejemplos, me gustaría que estuvierais viendo ahora para entender, porque no se pueden cubrir todos y cada uno de los aspectos, pero sí había seleccionado unos cuantos, ¿no? Uno de ellos es curioso, porque dentro de lo que se llama la metáfora de la tribu de Maffesoli, lo que es paradójico es que en un mundo absolutamente conectado y tecnológico cada vez somos más tribales. Y es un aspecto realmente a considerar porque forma parte de ser de esa tribu lo que nos está haciendo que desarrollemos las redes sociales de una manera absolutamente especial. Por ejemplo, todos los que sois fans de Star Wars, ¿alguno fan de aquí de Star Wars? ¿Alguien? ¿Juego de Tronos? ¿Alguien de Juego de Tronos? ¿De no me lo puedo perder? ¿Hoy no salgo? Sí, ¿no?
Entonces, como veis, todo eso forma parte de un comportamiento absolutamente tribal y atávico, en el cual el individuo lo que hace es que se refugia en cierto tipo de redes sociales y de tribalidades para expresar una forma de ser y un conjunto de valores. Y además lo hacen desde una perspectiva absolutamente social, incluso sin conocerse. Para aquellos que seáis fans de Star Wars, podéis ver todo el trabajo que hizo George Lucas con Campbell, que es un antropólogo, porque todo el trabajo de Star Wars está basado justamente en el mito del héroe y en todo lo que tiene que ver con la mitología, la leyenda, etcétera, desde la antropología. Francamente interesante. Otro de los factores, que realmente más nos puede sorprender, es el fútbol. ¿Alguien aquí que le guste el fútbol? ¿Solo? Madre mía. Bueno, si cuando veáis un siguiente partido, o sea, luego disfrutarlo, ¿no? Pero fijaros que realmente refleja eso, refleja la lucha, refleja miles de personas como si estuvieran en el circo romano viendo a esos gladiadores en esa lucha. Es la derrota, es la victoria, y lo que es más importante es que cuando alguien gana una copa, sea la de Europa, la Liga, lo que sea, se vuelve a recrear otra vez la mitología de ir a visitar a los dioses, se llame Cibeles, Neptuno o quien quieras, y se vuelve a replicar la ofrenda al poder político, llámese la comunidad autónoma o el ayuntamiento. Y por supuesto luego termina una gigantesca fiesta en el estadio porque el mito tiene que continuar. El fútbol tiene el poder que tiene porque está basado en lo más atávico y lo más tribal del ser humano, del individuo. En el caso de Chanel es una lástima que no os pueda enseñar el vídeo en este momento, pero si ponéis Chanel verano 2016, veréis cómo ellos representan casi, yo cuando vi las imágenes dije, bueno, esto es como una cosa inca, porque realmente lo que era más impresionante era ver cómo habían preparado un escenario, merece la pena que lo veáis, un escenario que reflejaba eso, casi unas pirámides incas, con un maestro de ceremonias, con toda una serie de vestales y personas enseñando la ropa a un nutrido grupo de esa representación del poder político, económico de aquel momento y, por supuesto, con un maestro de ceremonias que esperaba al final del desfile a sus vestales y a sus vírgenes, entenderme por favor el paralelismo, para que se introdujeran en esa mastaba, en esa pirámide. Merece la pena que veáis el vídeo porque que lo haga Chanel y que lo haga en pleno año 2016 refleja efectivamente que hay todo un trabajo que podemos hacer rescatando cosas que van a generar una reacción y una experiencia positiva en nuestros clientes y en nuestros consumidores. Otra de las cosas que podéis encontrar y podemos ver es que ahora podemos medir ciertas reacciones en el cerebro de la gente. Por ejemplo, ¿a quién de vosotros le gusta comprarse zapatos? Bueno, o bolsos. Vale. ¿Cuánto tiempo creéis que tardáis en decidir estos zapatos tienen mi nombre? ¿Os ha pasado alguna vez o no? ¿Cuánto tiempo creéis que tardáis? ¿10 minutos? ¿5 minutos? ¿20 minutos? Bueno, dependiendo del estudio, el dato es muy simple. Básica y fundamentalmente nosotros decidimos lo que nos gusta cuando vemos un escaparate entre 130 y 180 milisegundos. ¿Y qué significa esto? Que es el tiempo en que nuestro cerebro emite una señal ante un cierto tipo de producto que nos gusta y no lo emite en relación a otros. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque realmente todo este tema de que esto es muy racional, etc., sí, racionalizamos decisiones que ya nuestro cerebro ha tomado. Los trabajos de McLean, los trabajos en relación al sistema 1, el sistema 2, de toma de decisiones, etcétera, etcétera, realmente lo que nos están indicando es que nosotros no somos tan racionales como pensábamos y justamente el premio Nobel se lo dieron por demostrar que la compra racional no existe, sino que todas las compras son emocionales. También fue muy interesante analizar todo el mundo hormonal. El mundo hormonal es lo que nos hace actuar, nos genera sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un módulo de experiencias. Y fue realmente curioso entender que las reacciones de tipo hormonal y cerebral ante la anticipación de la experiencia eran superiores a los de la experiencia en sí misma. Realmente eso te llevaba a cuestionar dónde empieza el Customer Journey. ¿Empieza en el momento de la experiencia o empieza cuando el individuo se hace una idea de lo que quiere comprar? Y lo que es paradójico es que en ese momento de la experiencia esas reacciones de tipo hormonal y neurológico no eran las mismas.
eran más bajas, por lo tanto. Y además lo curioso, en el dónde termina, es que volvían a tomar valores superiores cuando se producía un factor sorpresa no esperado por el individuo. El famoso factor sorpresa que algunos de vosotros me habéis oído hablar. Bueno, eso ahora se puede sustanciar desde un punto de vista absolutamente, digamos que, científico y poderlo comprobar. Bien, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Esto nos lleva también a entender, con un último aspecto, perdonad, que quería compartir con vosotros ahora, a ver si ya nos podemos conectar. Dice que está buscando el Mac. Bueno, seguimos, ¿no? No mandéis tantos tweets que me estáis bloqueando. Ay, Dios mío. Que no, que no. Perdonad que tengo una conversación con mi teléfono, un segundo. Bien, esto nos lleva además también a entender una cosa que es muy importante desde el punto de vista del marketing, que es el mundo de las marcas. Curiosamente se analizaron qué es lo que pasa con las marcas. Son un recuerdo. Y esto es importante que lo entendamos porque las marcas y el recuerdo de las marcas se construye casi trocito a trocito. ¿Alguno de vosotros ha discutido alguna vez con alguien de su entorno por pasó esto, no pasó, que si no te acuerdas, qué mala memoria tienes, etcétera? ¿A alguien le ha pasado esto o no? ¿Sí o no? Bueno, una cosa, los dos tenéis razón. ¿Por qué? Porque los recuerdos quiero que imaginéis como si fueran píxeles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú te acuerdas de todos y cada uno de los píxeles, tú tienes un recuerdo y por lo tanto tienes una memoria. Pero como te falte un píxel y lo tenga el otro, esa es donde surge la discusión. Bueno, pues con las marcas pasa lo mismo. Las marcas se construyen a base de pequeños recuerdos. Y lo que es más importante es que ese recuerdo, esa marca se está construyendo en los centros de recompensa. ¿Y por qué es importante que se hagan los centros de recompensa? Porque significa que cuando una memoria está en el centro de la recompensa, los centros de la recompensa emiten hormonas que son opiáceos naturales que te llevan a repetir la conducta. Es decir, es la base de la fidelización y de la autorretención. Y es muy importante que lo entendamos, porque si no somos capaces de imprimir esos centros de memoria, realmente no estaremos haciendo un buen trabajo desde el punto de vista del marketing. Las nuevas tecnologías, además, todo lo que tiene que ver con los sensores. Acordaros, las pantallas están ya un poquito pasadas de moda. Lo importante ahora son los sensores. Todo lo que tiene que ver con el 5G, que nos va a crear un ambiente inteligente. Todo lo que tiene que ver con por supuesto, el blockchain, etcétera. Todas las que vais a ir viendo a lo largo de estas sesiones, lo que nos están diciendo es que, de lo que es marketing, es que el poder cada vez se va pasando más al individuo. Ese es el gran cambio que ha habido a lo largo de la historia en los últimos años. Es decir, claro que estamos en una nueva época. Antes los vectores eran fuerza, conocimiento y capital. Y ahora lo que determina un desarrollo de una nueva época es el poder del individuo, el poder de las redes sociales y el poder del cambio tecnológico. Ese cambio tecnológico cada vez nos da más poder. ¿Y qué es lo que implica? Esto lo que implica es que nosotros somos capaces de ser, como consumidores, más demandantes en general de todo. Tenemos más poder, lo sabemos, nos gusta, los usamos, estamos sobreestimulados, nos gusta compartirlo, y eso configura una nueva relación con todos los consumidores ya desde hace años. Lo cual nos lleva a tener que asumir tres cosas fundamentalmente. La primera cosa que deberíamos de asumir es que el consumidor es uno más de nosotros. Es uno más de nosotros. Diseña nuestra oferta, decide nuestro precio, pasa nuestro mensaje, construye nuestro mensaje, y lo que es más importante cada vez más en la economía colaborativa es lo siguiente: nuestro consumidor empieza a ser nuestro competidor. Hoy el gran competidor de NH no es AC, es Airbnb, entre los numerosos ejemplos que también vais a ver aquí. Por lo tanto, la relación es una. Segunda cuestión a considerar es que, en el fondo, yo llego a la conclusión de que el consumidor no existe. En el más puro estilo Harari, el consumidor es un mito que ha creado la sociedad industrial para conseguir lo que necesitaba, que era llenar las fábricas. No hay consumidores, hay personas en un rol de consumidor. La palabra persona viene del latín, y lo que significa realmente es la máscara que se ponían los actores. Todos somos unos, por supuesto, y ese es otro de los sentidos de la palabra persona,
Pero en el fondo todos tenemos distintos roles y distintas máscaras que vamos adquiriendo según con quién estamos. Por lo tanto, el consumidor mediático en sí no existe. Es un mito creado que nos llevó en su momento al consumismo, a la cosificación del individuo, y realmente no entendimos que la persona era mucho más importante que el consumidor. Hoy, como el consumidor tiene el poder, como la persona tiene el poder, es cuando realmente lo estamos notando. Y la tercera cosa que tenemos que considerar, por lo tanto, y que es posiblemente la más importante, es que la persona consume para realizarse, por supuesto para sobrevivir. Claro que vamos a consumir y seguiremos consumiendo. Los animales consumen, las plantas consumen, nosotros consumimos. Pero lo que es importante es que esa persona consume para sobrevivir, asumámoslo, pero también para autorrealizarse desde el punto de vista social y como individuo. Y esa parte trascendente de individuo y social es la que sí la estamos empezando a utilizar en las empresas, pero realmente no la estamos interiorizando, porque no estamos asumiendo cómo es el consumidor como persona. Y eso es muy importante porque va a llevar a un nuevo mundo de relaciones que ya se está viviendo. Es cómo hago yo para involucrar a un consumidor en todo esto. Por lo tanto, y para terminar, si tenemos un consumidor que diseña su oferta, nos dice el producto que quiere, determina el precio, es el mensaje, forma parte del mensaje, bla, 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 y encima no es un consumidor que es una persona, la pregunta es si podemos seguir aplicando la lógica del siglo XIX industrial en el siglo XXI. Y sinceramente creo que la respuesta es que no. Somos nosotros los que estamos por detrás del consumidor. Estamos muy bien parapetados en el marketing y en las estrategias, en lugar de realmente entender que la relación con el consumidor ha cambiado porque este consumidor ha cambiado para tener más poder. Y por lo tanto somos nosotros los que deberíamos dejar de hablar de comportamiento del consumidor para pasar a hablar del comportamiento de la persona como consumidor, entendiendo que eso lo va a hacer para unos fines de tipo evolutivo y de tipo vital y trascendente que hasta ahora sí los teníamos, los habíamos intelectualizado, pero no interiorizado. Y es en ese cambio en el cual nosotros tenemos que empezar, por lo tanto, a cuestionar nuestro marketing mix. ¿De verdad seguimos nosotros diseñando el producto? ¿De verdad, como decíamos en Consumering, nosotros somos los que segmentamos el consumidor el que se autodefine su propia oferta? ¿De verdad nosotros marcamos el precio o lo marca el mercado? ¿Cómo es hoy la distribución? ¿Dónde se distribuyen hoy los productos? ¿Es la distribución un canal o es una forma de venta? ¿Cómo las nuevas tecnologías han cambiado todo eso? ¿El mensaje lo diseñamos nosotros o también lo diseñan los consumidores? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ¿el marketing mix sigue siendo válido o tenemos que empezar a hablar de experiencias no producto, valor no precio, multicanalidad, omnicomunicación, etcétera, etcétera? La pelota está en nuestro tejado y por eso mi recomendación, como bien aparece en el libro con unas Converse, es que nos pongamos las zapatillas, vayamos al mercado y no escuchemos al consumidor, sino a la persona que hay detrás del rol de consumidor. Muchas gracias a todos. Feliz Hoy es Marketing. Muchas gracias.